gracias a ustedes por la invitación y un gusto estar acá. Siempre hablamos por teléfono, pero está bueno venirse. Sí, hacía un tiempo. Unos mates acá. Cuesta un poquito hablar por teléfono, cuesta más, ahí es medio más incómodo, pero bueno, ahí lo vamos resolviendo. Pablo, antes de empezar a hablar de la que se viene en el Congreso, que no va a ser nada fácil, la semana pasada fue nombrado como presidente del Interbloque Argentina Federal, que son 35 diputados nacionales. ¿Cómo se conformó este bloque? Bueno, nosotros venimos trabajando desde el año 2016 en el bloque justicialista. Éramos 17 diputados nacionales de distintas provincias. En esta renovación quedábamos solamente 8, el resto terminaba su mandato. Bueno, dialogando con muchos compañeros de distintas provincias logramos llegar a 19 diputados como bloque justicialista y empezamos un proceso de diálogo con compañeros diputados de otras provincias que tenían sus bloques provinciales, ¿no? Y con mucha coordinación con los gobernadores también comenzaron a dialogar entre ellos para tratar de aunar criterios, fundamentalmente, obviamente, gobernadores peronistas. Bueno, dialogamos con el gobernador Schiaretti, con el gobernador Uñac, con el gobernador Mansur, con el gobernador Pasalacqua, o sea, de Córdoba, San Juan, Tucumán y Misiones, que tienen o iban a conformar sus bloques provinciales, y logramos priorizar un esquema federal donde tomemos como agenda los problemas reales de nuestro país, que tienen que ver con la competitividad de las economías regionales, con la problemática que genera el puesto de trabajo en el interior, con los graves problemas todavía de infraestructura e inclusión social que hay en el interior del país, y nos pusimos de acuerdo en armar este interbloque que le hemos puesto justamente Argentina Federal, porque tiene que ver con eso, con un concepto superador de la coyuntura. Vimos con mucha felicidad que en la Cámara de Senadores se adoptó el mismo criterio, o sea, tenemos hoy 2 bloques de espejo funcionando. En la Cámara de Senadores también el senador Pichetto del bloque justicialista conformó el interbloque Argentina Federal con otros bloques provinciales. Así fue constituido el interbloque y bueno, por suerte para mí, en el sentido que es un orgullo que los compañeros hayan depositado la confianza en poder presidir el bloque, ¿no? Y le toca bailar una complicada, ¿no? Porque no está fácil en esta. Bueno, pero sí, la Argentina no está fácil. La Argentina está con graves problemas estructurales y a la vez con mucha necesidad de gobernabilidad, con lo cual hay que encontrarle el punto de equilibrio, como viene planteando el gobernador Urtubey desde hace un tiempo, ¿no? ¿Cómo haces para, sin dejar de ser oposición, tampoco te pones en una situación irreflexiva o de irresponsabilidad, teniendo en cuenta que estamos en tiempos puros de gestión, y siempre como oposición esta responsabilidad de cuando uno dice que no a un proyecto del gobierno, plantear una contrapropuesta, ¿no? No ponerse solamente en una cuestión vinculada a una oposición política. La gente eligió a este gobierno, que no es el gobierno que votamos nosotros. La gente lo eligió a Macri, que no es el presidente que votamos nosotros. Nosotros teníamos otra idea para la Argentina. Incluso en estas elecciones parlamentarias también creíamos que había cosas que hay que mejorar, pero también hay que ser respetuoso de la decisión de la gente. Lo que sí creo que la Argentina tiene que empezar a discutir los problemas reales de nuestro país y no la grieta. Yo creo que la discusión de la grieta, de qué lado te parás de esa grieta, termina siendo funcional a los que quieren que nada cambie. Y yo creo que estamos entrando en ese proceso, donde los argentinos empiezan a darse vuelta, a empezar a ver qué es lo que está pasando en las problemáticas reales, ¿no? Y no solamente la discusión de poder de los dirigentes. Creo que esa es la clave. Hay una agenda en el Congreso, como vos decías, para discutir, con temas que pueden lograr mayor nivel de consenso y otros que están mucho más complicados, con necesidades de legislar sobre presupuesto. La Argentina tiene que tener su presupuesto, porque las provincias también requieren avanzar en eso. Estamos discutiendo una reforma tributaria. Hoy a la tarde comenzamos a discutir la reforma tributaria, con el acuerdo fiscal que han firmado los gobernadores, con la ley de responsabilidad fiscal y con los temas más complicados que claramente son la reforma laboral y la reforma previsional. Esto que decías recién de no ser una oposición, porque sí, porque hay que estar en la oposición y tratar de construir siempre alternativas a los proyectos oficiales, estando desde la oposición y tratando de agregarle cosas, es muy nuevito en la Argentina. Es tan nuevito que la misma gente que gobierna hoy, cuando fue oposición, era oposición y punto, no presentaba cosas alternativas. Esto es un proceso que tiene descolocados a algunas personas, ¿no?
Sí, porque creo que es parte de la evolución que tiene que tener la Argentina. Aparte, desde el peronismo nosotros, y esto a fuerza de ser sincero, no estamos acostumbrados no estábamos acostumbrados a hacer oposición. Siempre el peronismo fue más un partido de poder que de oposición, y creo que la derrota que hemos tenido en el año 2015 a nivel nacional, y estos resultados también electorales del 2017, hace que debamos profundizar esa nueva etapa, ¿no? Pero me parece que es lo que hoy la Argentina está reclamando. En cualquier sondeo de opinión que vos leas, lo que los argentinos le piden a la oposición es una actitud responsable, que defendiendo sus ideas, defendiendo sus propuestas o planteando sus diferencias con el gobierno, la posición sea esa constructiva. Y yo creo que se puede hacer una oposición desde la construcción, máxime como, a ver, desde el lugar donde nos encontramos aquellos que tenemos responsabilidad también de gobierno en las provincias, porque por ahí no es lo mismo un dirigente político o un legislador que en su provincia no es gobierno y es oposición nacional, entonces por ahí se para desde otro lugar. Quienes somos parte de los equipos de gobierno en las provincias, nosotros sabemos que somos oposición nacional desde lo que es una idea política, pero nos damos vuelta y tenemos que resolver los problemas de los salteños. Lo mismo le pasa a los tucumanos, a los sanjuaninos, a los cordobeses, a los misioneros, y por esto este interbloque del cual hablamos, ¿no? La característica de este interbloque es que la gran mayoría de legisladores en sus provincias son gobierno, con lo cual vos te parás como oposición de una manera distinta, ni mejor ni peor, distinta, porque vos tenés que resolver problemas. Entonces, esto que hoy tanto se discute, si bueno, un opositor debe dialogar con el gobierno nacional más allá de las diferencias, digo, si vos tenés la responsabilidad de gobernar tu provincia, es muy difícil no dialogar con el gobierno nacional. Ahora, saber cuándo vos estás de acuerdo y cuándo no estás de acuerdo. Con lo cual creo que esto que vos decís de novedoso también tiene que ver con el desgaste que ha tenido el sistema político argentino, en donde llega un punto en donde vos tenés que visualizar en cuáles son los temas donde vos confrontás y cuáles no puedes confrontar permanentemente por el hecho de pensar distinto. Y esto que se hayan juntado un grupo de gobernadores, un grupo de legisladores, de diputados nacionales, un grupo de senadores nacionales, y que hayan consensuado armar estos interbloques y este trabajo, le podemos llamar en equipo, es una muestra política de cómo más o menos pretende empezar a reorganizarse el peronismo de cara al 2019. Sí, definitivamente sí, creo que sí. Creo que el futuro del peronismo va a tener mucho que ver, o en el futuro del peronismo va a tener mucho que ver la institucionalidad, ¿no? El peronismo que nosotros aspiramos hacia el futuro, un peronismo, como te decía recién, que tome como agenda la discusión de los problemas reales, no la discusión del poder solamente entre los dirigentes. Y para eso los problemas reales se discuten en las gobernaciones, se discuten en el Congreso, se discuten con los intendentes. Ahí es donde vos tenés los mecanismos para resolver o no los problemas de la Argentina, de las provincias o del municipio. Y creo que como nosotros nos vamos aglutinando a partir de esta agenda, mucho va a tener que ver cómo llega el peronismo al 2019. Hay un peronismo que va a tener que ser mucho más horizontal, que los liderazgos lo va a tener que construir con el tiempo, que la síntesis del peronismo en el proyecto que referencia una persona se va a lograr recién en el 2019, con participación de la gente. Y esto que estamos haciendo con el bloque de senadores, con los gobernadores, tiene que ver con eso, empezar a construir esa cuestión de un espacio que estaba desarticulado. Hoy, desde la semana pasada hasta ahora, ya se habla de un nuevo espacio en el peronismo, el espacio de los gobernadores, de los diputados, de los senadores, de este interbloque Argentina Federal, que lo que hace es ser quizá la semilla incipiente de lo que puede ser el peronismo hacia el año 2019. Ha tenido mucho que ver eso que vos recién planteabas para la decisión de conformar estos interbloques y dialogar mucho más, ¿no? Creo que los gobernadores, si bien dialogaban, lo hacían desde lo que es la gestión, por ahí no tanto poniéndose de acuerdo en estrategias políticas. Creo que ahora han avanzado en ese sentido y creo que ha sido un paso muy importante. Una posición bastante complicada, ¿no? En una Argentina en la que sigue reinando, o se pretende que siga reinando, este pensamiento binario, que si sos K o sos M, no hay términos medios, no hay la ancha avenida del medio,
y acá si el peronismo o esta parte del peronismo vota proyectos que envía el Ejecutivo Nacional, son automáticamente oficialistas. Y si los rechaza, son automáticamente kirchneristas. Nos ha pasado eso. Bueno, hace 2 años que viene... Nos ha pasado y nos va a seguir pasando, calculo yo, hasta que esta discusión se supere. Y la única manera, creo, que la Argentina salga adelante es que se supere esta discusión. Digamos, esta división de que vos decís que o sos macrista o sos kirchnerista es lo más funcional a que nada cambie en la Argentina. Creo que la gran mayoría de los argentinos esa discusión de Macri o Cristina la ha saldado en el año 2017 en una elección en la provincia de Buenos Aires y con una buena estrategia del gobierno nacional de nacionalizar la elección de la provincia de Buenos Aires. Eso la verdad que hay que reconocerlo, que los resultados así lo indican, de que el gobierno nacional ha tenido una buena estrategia política de nacionalizar esa elección, les ha salido bien. Ahora, eso no resuelve el problema del país. Que vos tengas que elegir si te identificás más con Macri o con Cristina, es una discusión de poder de los dirigentes. Está bien, creo que gran parte de los argentinos entraron en esa discusión para plantear algún tipo de respuesta a un debate, pero mirando hacia atrás, no hacia el futuro. Creo que estamos entrando en un tiempo, por las cosas que están pasando en la Argentina, donde los argentinos o la mayoría se va a empezar a dar vuelta a mirar, mejor dicho, no a dar vuelta, los argentinos van a empezar a mirar más el presente y la realidad del país y no tanto el pasado. Y ahí, cuando los argentinos empiecen a profundizar la realidad actual, que es la situación de las tarifas, de los salarios, de la falta de generación de puestos de trabajo, de cuáles son las prioridades al momento de tomar decisiones, de para quién gobierna un determinado gobierno, bueno, ahí es donde creo que tenemos que estar parados nosotros para proponer una salida alternativa. Si nosotros buscamos definir algo para que no cambie nada en nuestro país, y sería seguir sosteniendo esta grieta, porque la verdad que lo más funcional para el gobierno, seguir confrontando con el kirchnerismo, y para aquellos que quieren que el peronismo sea eternamente oposición, seguir confrontando con el macrismo. Por eso yo no coincido con muchos compañeros que dicen nosotros tenemos que construir la oposición, ¿no? Yo digo no, nosotros tenemos que volver a construir un proyecto mayoritario para los argentinos. O sea, hay muchos compañeros que se sienten cómodos conduciendo una oposición. Yo creo que el peronismo tiene que tomar el desafío de volver a ser capaz de construir un proyecto para la mayoría de los argentinos, reconciliándose con muchos sectores que están enojados con nosotros porque en la última etapa de la gestión anterior no se han resuelto problemas que se tenían que resolver, y por muchos hechos de corrupción que a la vista está, que están muy claramente identificados con la gestión anterior. Si nosotros no partimos de hacer una autocrítica y un dato fiel de la realidad, es muy difícil que acertemos. Cuestiones que no ha resuelto este gobierno, digamos, los graves problemas estructurales de la Argentina, algunos de los cuales han recibido, como ellos dicen, de herencia, no lo han podido resolver y algunos se han empeorado. Y sobre hechos de corrupción también hay varios dando vuelta a través de esta gestión. Obviamente que no tan visualizados todavía, porque la justicia tiene esa dinámica de trabajar a mandato vencido, ¿no? No de manera contemporánea. A mandato vencido y también con un poco de show, ¿no? Porque una cosa es cómo camina el expediente judicial y otra cosa es que entre medio te pongan la cámara de televisión, se violen garantías constitucionales de eso yo digo que la justicia en la Argentina tiene la gran responsabilidad de darle una señal contundente a las sociedades que quiere ser justicia en serio, y eso creo que todavía falta mucho avanzar. Hay muchas interpretaciones muy forzadas de algunas cuestiones, hoy hay una gran demanda de justicia de la sociedad argentina, una fuerte demanda de justicia, pero tiene que ser de justicia, en serio, no de especulación política sobre cuál es el mejor fallo en determinado momento, ¿no? Entonces, bueno, es toda una discusión profunda que también en la Argentina en estos momentos hay que dar. Vamos primero por la condena social, ¿no? Antes que la judicial, y es la que más vale. Yo siempre digo que cuando la sociedad, en cualquier lugar del mundo, más en la Argentina también, baja el martillo de un veredicto antes que la justicia, es irremontable, pero demuestra la debilidad de la justicia. O sea, si la sociedad argentina toma posición sobre un hecho por la lentitud de la justicia formal, cuando la sociedad baja el martillo y dice acá pasó esto, después no hay cómo cambiar ese veredicto, y la justicia formal pasa a ser totalmente descreída por parte de la sociedad. Entonces,
es un grave problema que tenemos. Por eso digo que a veces el problema de la justicia que administra a tiempo, a mandato vencido, no de manera contemporánea. Entonces eso no permite el control. Y ya empiezan las especulaciones, bueno, pero si esta información estaba, ¿por qué recién esperás a que termine un mandato? Porque y esto lo están diciendo, si nos olvidamos de la coyuntura o de las diferencias políticas partidarias, muchos, digamos, analistas políticos lo plantean, aún siendo algunos de ellos defensores del actual gobierno, ¿no? Y hablando de lo que decías recién, que la Argentina tiene que empezar o va a empezar a mirar lo que está pasando hoy y de cara al futuro, la que se viene hoy ahora y la discusión más fuerte que va a haber es la reforma del régimen previsional. Una reforma que pareciera, bueno, no pareciera, no, en el Senado pasó así como pasó, como vino pasó, y en diputados está como más discutida. Sí, lo que pasa es que han sucedido algunas cosas desde que se aprobó en Senado hasta diputados. Creo que el Senado, o sea, el proyecto original de Macri era muy malo, el proyecto del Senado es menos malo, pero no deja claramente de alterar algunas cuestiones en cuanto al sistema previsional que rige. ¿Cuál es el problema? O sea, actualizar una jubilación por inflación ¿es bueno o malo? Es bueno. Ahora, el problema es de dónde vos partís. Si nosotros partiríamos de un sistema que no tendría ley de actualización, podría decir que es un avance. Teniendo en cuenta la ley que existe, no es un avance. Y también depende de la macroeconomía, cómo funcione. Para que este sistema funcionara bien para el jubilado, la economía de la Argentina le tendría que ir bastante mal, porque el peso de la inflación es mayor en la fórmula. O sea, vos tenés un 70% actualizable por inflación y un 30% por la evolución de salario. Con lo cual es un arma de doble filo, digamos, ¿no? Cuida al haber jubilatorio en la medida que a la Argentina le va más mal. Pero si nosotros queremos que a la Argentina le vaya mejor, lo expone mucho más al haber jubilatorio. Pero además de eso, hay voces que se empezaron a plantear no desde la política, sino desde lo legal, advirtiendo sobre las inconstitucionalidades. Nosotros votamos el año pasado la ley de reparación histórica para los jubilados, y dentro de esa ley la emergencia en materia de juicios contra el ANSES. Bueno, hay riesgo de que estos juicios se incrementen, sería contradictorio, con lo cual hay algunos planteos de modificación de la ley para que no sea inconstitucional dando vueltas. Lo llamativo es que mientras los dice la oposición, o sea, el gobierno no las escucha. Cuando lo dice Carrió, sí. Entonces creo que el gobierno tiene en estos días un grave problema para resolver de sus contradicciones internas sobre este proyecto. Y por otro lado, el gobierno no está teniendo una actitud sincera con las provincias, porque pide gobernabilidad para la nación, pero no aporta a la gobernabilidad en algunas provincias y en algunas medidas. Salta es un ejemplo. Bueno, esto pasó la semana pasada en el diputado. Cambiemos pide el acompañamiento de los gobernadores a través de un acuerdo fiscal con determinadas medidas, y cuando el gobernador Urtubey remite el acuerdo fiscal con su reforma tributaria, porque el gobernador Urtubey tiene el mismo derecho a plantear una reforma tributaria como la pueda tener el gobierno nacional a plantear la suya. Mientras nosotros estamos buscando colaborar para que la reforma tributaria en la Argentina sea lo mejor posible, en Salta Cambiemos vota en contra. Entonces, estas cuestiones hay que discutirlas, y me parece que es parte del doble discurso que tiene en algunos aspectos del gobierno nacional. No, pero le pueden decir que el PRO votó a favor. Sí, no, bueno, pero quien gobierna en la Argentina es Cambiemos, no el PRO. Claro. Entonces, a ver, cuando viene el presidente Macri, son todos Cambiemos. Cuando tenés que contar los votos en la legislatura, te haces cargo solamente de 2 o 3 votos. No funciona así esto, ¿no? El acuerdo fiscal fue firmado entre los gobernadores y el presidente de la Nación. El presidente de la Nación representa una fuerza política que es Cambiemos. Entonces, lo que tendría que haber pasado en Salta es tener el mismo tipo de actitud que se le pide a la oposición a nivel nacional. Si no, claramente discutiremos de otra manera y de otra forma. Bueno, todas estas cosas han sucedido desde que el Senado aprobó la ley de reforma previsional hasta ahora. Entonces, si el gobierno pide colaboración a los gobernadores, un acuerdo a la oposición para incluso acompañar una medida que sabemos que es muy difícil ante la sociedad, digo, el gobierno nacional pide
que la oposición sea socia en la incomodidad de la reforma previsional, pero no quiere acompañar la modificación en la reforma tributaria en la provincia. Entonces, no, van preservando algunos de sus jugadores. Claro, bueno, entonces, bueno, si esas son las reglas de juego, no es tan sincero, digo yo, el acuerdo o la idea de apostar a la gobernabilidad que plantea el gobierno nacional. Además, un gobierno nacional que venía defendiendo a capa y espada el 82% móvil, y ahora vamos al ajuste para los jubilados, hablando de sus propias sí, lo que pasa es que el 82%, contradicciones, ¿no? Otra parte de la reforma tributaria es el 82% móvil para aquellos que han cumplido 30 años de aporte sobre la mínima. Está bien, es un pequeño avance, no es el 82% móvil que había prometido Macri en campaña, pero puede ser tomado como un pequeño avance. Pero dista mucho de ser, obviamente, eso que se había prometido en campaña. Y después se vienen otras discusiones, ¿no? Vamos a seguir hablando de reforma tributaria, vamos a seguir hablando de las obras que tienen que llegar y no llegan, que llegan ahí más o menos, y de gestualidades políticas, que en el medio siempre hay mucho, porque siempre distraen con un poquito, siguen, y volvemos a lo mismo, ¿no? Siguen profundizando la grieta, la funcionalidad entre dos sectores, y nosotros seguimos dando vueltas diciendo, muchachos, vamos a tratar de proponer algo más, vamos a darle un poquito de valor agregado a este proyecto. Mira, está claro de que ¿cuál es el gran desafío que tenemos nosotros? El gobierno puede acertar o equivocarse en sus políticas, eso lo va a merituar, o lo está merituando, lo merituará también en el futuro el conjunto de los argentinos. Lo que no puede pasar es que este gobierno pretenda imputar a la oposición, o por lo menos lo que vemos nosotros como oposición, el fracaso de una determinada política por una irracionalidad. Entonces, el presupuesto, no vamos a cometer el error que cometió sí la oposición en la gestión anterior, de dejar un año sin presupuesto del país. Por más diferencias que tenemos, vamos a apostar a que, porque la Argentina no puede quedar sin presupuesto. Esa irracionalidad de no votar un presupuesto, nosotros no vamos a hacer como hizo Cambiemos en su momento. Con lo cual vamos a discutir hasta el final y vamos a hacer todos los aportes necesarios. De hecho, estamos muy preocupados por la caída de la inversión real directa. Esto quiere decir con la caída del dinero que el gobierno nacional pretende invertir el año que viene en obras públicas en las provincias. Ahí tenemos una gran diferencia, porque el gobierno hace caer los niveles de inversión real y la expectativa de inversión las tiene en una metodología que se llama asociación público-privada, ¿no? En inversiones privadas para hacer obras públicas. El problema es que las inversiones no están llegando a la Argentina. El problema es que con las tasas de interés que está planteando el Banco Central es muy difícil que las inversiones vengan a nuestro país. Entonces, es como que el presupuesto no está siendo muy sincerado. Nosotros queremos discutir eso, estamos discutiendo el plan de obras públicas, ya empezamos a discutir con el oficialismo el plan de obras públicas de cada una de las provincias, el control de la deuda. Nosotros no vamos a autorizar un nuevo endeudamiento si no se constituye la Comisión Bicameral de Seguimiento de Deuda. Como dijo el gobernador Urtubey, vos para bajar el déficit fiscal tenés tres vías: o emitís dinero, con lo cual no controlas la inflación, o tomás deuda para cubrir ese déficit, que es lo que está haciendo este gobierno, y llega un momento en donde nadie más te va a prestar porque van a empezar a sospechar que no tenés para pagar. Ahí es donde tenemos que tener nosotros la precaución, ¿no? La Argentina volvió al mercado internacional teóricamente para tomar créditos para hacer obras de infraestructura que permitan crecer a la Argentina, y con ese crecimiento ir pagando las deudas o los intereses de una deuda, como se hace en cualquier economía sana. Ahí es donde tenemos que poner el foco en este presupuesto, en el control de deuda. Y la tercera vía, que es la que el gobierno tiene que encarar, es el control del déficit a través del crecimiento, que es lo que hoy, incipientemente en los números, por ahí uno empieza a ver que puede darse, pero el problema es que en los sectores donde se comienza a crecer no son los que, entre comillas, derrama respecto a toda la sociedad, es más que todo en el sector financiero. Y bueno, ese creo que es la discusión medular de la Argentina de hoy, donde nosotros tenemos que intervenir planteando nuestras propuestas y nuestra salida a este problema que tiene la Argentina. El gobierno no puede controlar el déficit, sigue gastando más de lo que tiene,
y para cubrir ese déficit no está generando condiciones para crecer, sino que lo hace a través de tomar deuda. ¿Hay alguna información? Quizás usted la tiene mejor que nosotros. No solamente está creciendo el nivel de deuda, sino que además el nivel de emisión monetaria está en los mismos números que en 2015. O sea que estamos peor porque seguimos emitiendo moneda y además estamos tomando deuda. El problema es que la Argentina, digamos, en la visión de este gobierno no pudo despegarse de una salida de tipo solamente monetarista. O sea, que quiere decir que ante la crisis de la Argentina el gobierno solamente puesta algunas variables que tienen que ver con tasa de interés o con emisión de títulos para resolver el problema de la falta de crecimiento. Entonces, pero hay cuestiones que naturalmente se van a dar y donde llama la atención que el gobierno no lo vea. O uno le llama la atención la confrontación de posiciones dentro del mismo gobierno. Si vos querés combatir la inflación, pero por otro lado, cada 3 o 4 meses aumentás tarifas, y bueno, la inflación no te va a bajar, porque en la Argentina hay una cuestión cultural que es llevar el costo de la tarifa a precio. Los sectores empresariales más grandes en la Argentina, que son los formadores de precios, no tienen normalmente una actitud generosa de absorber aumento de costos con rentabilidad, decir, bueno, si me aumenta un poquito la nafta o me aumentan el gas y la luz en mi cadena de costos, voy a dejar de ganar un poco más. No, todo se traslada a precio. Si todo se traslada a precio, aumenta la inflación. Es lo que pasó ahora, lo que va a pasar en diciembre, que se espera el monto de inflación más alto del año. Pasó en noviembre, creo que es 1,5%. La meta inflacionaria de este año el gobierno la sobrepasó en un 7 u 8%, o sea que hay más 7 u 8 puntos más de inflación de lo que el gobierno había previsto y va a pasar el año que viene también ya. Entonces, cuando nosotros discutimos que este gobierno no está mirando el desarrollo de las economías regionales, es porque vemos que el crecimiento está apostado solamente a cuestiones monetarias. Para cerrar esta idea, cuando se presenta la reforma tributaria, nos reunimos con el ministro Duhovne, invitaron a legisladores de la oposición. Yo le planteo, ¿por qué no aprovechamos la reforma tributaria para discutir competitividad? ¿Qué quiero decir? Bueno, si se va a dar la posibilidad de compensar aportes patronales, no lo hagamos lineal en todo el país, sino que lo hagamos diferencial por región. Entonces, para el no hay el NEA, donde hay más dificultad de desarrollo, que las condiciones para compensar esos aportes sean mejores. Entonces, el ministro me dice, no, nosotros no discutimos competitividad en la reforma tributaria. Entonces yo le digo, bueno, ¿dónde discutimos? En la infraestructura. Me dice, bueno, pero entonces para 100 años, para que nuestras regiones sean competitivas, y yo tengo que tener en cuenta de las obras de infraestructura, que sería irresponsable pedírsela que todas las haga el gobierno pues se las tendría que haber hecho antes y se las va a tener que seguir haciendo en el futuro. Pero lo que no se hizo en 100 años no se va a hacer en 2 o 3 años, y nosotros necesitamos competitividad ahora, porque trabajo lo necesitamos generar ahora. Ahí es donde creo que tenemos los mayores niveles de diferencia. Ahí es donde es lo que la Argentina tiene que comenzar a discutir, y como decías vos, en la medida que la discusión política en la Argentina sigue siendo estás con A o estás con B, y todo esto se va diluyendo, ¿no? Pero es muy difícil tratar de discutir estas cosas con un gobierno nacional que de golpe lanza 10, 15, 20 medidas juntas y por ahí se pueden discutir. Lo que pasa es que cuando las otras pasan, cuando las medidas, cuando el presidente largó los 3 objetivos centrales de estas reformas, que eran generación de puestos de trabajo, un sistema tributario más justo y una reforma institucional para mejor calidad del sistema democrático, todos dijimos, bueno, estamos de acuerdo, ¿quién nos va a firmar? Vamos a poner un documento, digamos, vamos juntos por generar más puestos de trabajo, claro, para una reforma tributaria equitativa y para una reforma institucional con más calidad democrática, te firmo. Claro, que está desquiciado para no aceptar eso. Empezar a ver la letra chica de cómo son los métodos y ahí empiezan los problemas. Entonces, bueno, eso es lo que estamos discutiendo ahora, cómo afrontar esa agenda. Una agenda que va a ser bastante complicada. El año que viene parece que no va a ser nada fácil, así que vamos a seguir hablando seguro. ¿Cómo no? Sí, ojalá que discutamos la agenda. Sea esta, sea otra, sea cambiando leyes, pero nos concentremos en estos problemas que si lo abordamos resolvemos parte de los problemas de la Argentina. Si seguimos discutiendo de qué vereda te parás vos, y si la avenida es ancha, menos ancha y demás, yo digo que lo que hay que hacer, y ahí es donde nosotros tenemos apostado fuertes expectativas en la figura del gobernador Urtubey, hay que construir una autopista por arriba de esa grieta, que la supere, y que tenga un mensaje de unidad de los argentinos. Unidad que no es uniformidad, unidad es decir,
si nosotros pensamos distinto, encontremos puntos en común que nos permitan avanzar y no quedemos encerrados en lo distinto, ¿no? Entonces, bueno, unidad dentro de la diversidad que tenemos los argentinos, pero tenemos que encontrar puntos comunes para poder avanzar y superar esta cuestión que es tan funcional a unos y otros y como que es la mejor receta para que nada cambie en el país. Pero para esta discusión hace falta también del otro que también acepte la discusión, ¿no? Porque si no nos quedamos solo en la discusión. Sí, es decir, este es el proyecto del oficialismo y ustedes digan lo que quieran, pero es este y vamos por este y apuren por bueno, eso. es que creo que también son los momentos en donde también tendrá que entender el gobierno de que no es blanco o negro todo, y si ellos piden unidad nacional, la unidad se requiere tomando parte de lo que el otro piensa. Por eso digo, cuando el presidente en su primer mensaje al país habló de unidad nacional, creo que la gran mayoría de los argentinos tomaron ese mensaje con fuerte expectativa. Y hoy la verdad que no vemos una sociedad unida, la vemos más agrietada y al riesgo de que esa grieta entre incluso en el sistema judicial, que es lo que está pasando en estos días. Si la grieta entra en el sistema judicial argentino, y no es buen futuro el que tenemos los argentinos, claramente. Y a pesar de todo, el fútbol le da algunas buenas noticias. Como para ir cerrando, se vino contento hoy día porque Gimnasia ayer ganó y viene con, sí, hasta con otro humor. Sí, pero por supuesto. Pero bueno, sufrido como siempre, no puede ser de otra manera, pero por lo menos ya estamos en la otra etapa del Argentino A y ojalá que se pueda dar este año, o el año que viene. Si en el fútbol no se sufre, creo que no tiene sentido, ¿no? Sí, pero ya los salteños venimos sufriendo hace mucho. Ya es como mucho, ya es demasiado. Mucho. Hay que aflojar un poquito. Sí, ya tendría que venir los buenos vientos. Un poquito de paz al sufrimiento futbolístico. Bueno, diputados, le agradezco mucho por haber venido. Seguro vamos a seguir hablando. Muchas gracias a vos, Diego, a todo tu equipo y a disposición. Muchísimas gracias. Será hasta pronto. Hasta pronto.